Vale, vamos a continuar con la evolución fonológica del castellano medieval al español moderno, o sea, los siglos XIV al siglo XX-XXI. Entonces, estos son los 7 cambios principales fonológicos a partir del castellano medieval. Entonces, comenzamos con 23, la pérdida de una aspiración inicial, principio de una palabra. Entonces, la aspirada del castellano medieval, que resultó de un cambio en la pronunciación de la F inicial latina, ahora desaparece. Ya para mediados del siglo XVI, esta pronunciación se había generalizado. Entonces, aquí tenemos en latín una palabra como farina, que llega a pronunciarse harina y después desaparece por completo, harina. También filu se hace primero hilo y luego hilo en el español moderno. También fava se hace primero java y después, siglos después, se hace aba. Entonces, dense cuenta de que el primer cambio de FH se refleja en la ortografía. Pero el segundo cambio de H, aspiración, a cero, a nada, no se pronuncia, desaparece por completo, pues no se refleja en la ortografía, ya que se escribe pues un H en estas palabras, aunque no se pronuncia. Así que el H es simplemente una huella, es una reliquia de una antigua pronunciación. Cambió la pronunciación y quedó la letra. ¿Desaparecerá en el futuro? ¿Quién sabe? Posiblemente. También tenemos pues la confluencia de las consonantes ba, pa, oclusivo, bilabial, sonoro, y wa, fricativo, bilabial, sonoro. Los dos se confluyen en uno solo. Entonces, lo que eran dos fonemas en el castellano medieval, ahora se fusionan en uno solo, con dos holófonos, uno oclusivo, otro fricativo. Entonces, esta es la situación. Y tenemos, por ejemplo, cabe, ba, pa, y se hace, y también, pues, cabe, era así una vez, pues, un par mínimo, dos palabras diferentes, ¿no? Entonces, este era el contraste entre oclusivo y fricativo, y pues ya, en la lengua moderna, estos dos ya no contrastan, y las dos palabras se pronuncian igual, cabe y cabe. También tenemos otro ejemplo, tenemos bienes, posesiones, que viene de bene, y también tenemos bienes, que viene de venis, y otra vez, los dos se fusionan en uno, ya no se distinguen, son homófonos, palabras diferentes, que se pronuncian igual, y ahora las dos se pronuncian con ba, viene. Entonces, este proceso se completa ya para mediados del siglo XVI. También tenemos las sibilantes del castellano medieval y su evolución. Entonces, seguimos con, pues, 25, 26, 27 y 28. Entonces, volviendo. Bien, para empezar, las sibilantes son sonidos que supuestamente se asemejan al sonido que hacen las serpientes. No sé si es cierto o no, pero supuestamente un hissing sound. Entonces, estas son las sibilantes. Y también es importante notar que la conquista y la colonización de América
coinciden con un momento de cambio lingüístico en el español que da como resultado dos sistemas fonológicos diferentes. Uno en el sur de España, en torno a Sevilla, la gran capital sureña, y otro en el centro norte, en torno a Toledo y después Madrid. Entonces, estas son las sibilantes medievales. Esta es la situación en tiempos de Alfonso. Tenemos ts y z. Entonces, dos que son africados, uno sordo, otro sonoro, africados dentales. Y también tenemos s y z, otra vez, sordo, sonoro, apico-alveolares. Y también tenemos sh, sordo, y también j, fricativos palatales. Entonces tenemos pares de sordos y sonoros. Entonces algunos ejemplos con su ortografía. Hemos visto algunas palabras antes, ahora vemos otra vez que tss se representa o con una C o con cedilla en palabras como ciudad y también katsa. Y también tenemos z. Se representa en la ortografía con una Z en palabras como decir o pozzo. También tenemos s, una S que se escribe en la ortografía con, pues, principio de palabra con una S y dentro de una palabra entre vocales con dos S. Entonces tenemos seco y también paso. También tenemos z, que se escribe S entre vocales en, como por ejemplo, casa. Se escribe con S, una sola, entre vocales, pero el sonido era z, sonora, como casa. También tenemos sh, palatal, fricativo, y se escribía con una X en palabras como ficho, disho y casha. Y también tenemos ya. Se escribía con una J, con una G delante de I, una G delante de E, y también con I latina. Entonces tenemos hijo o fillo, y mujer, y también hoyo. ¡Ay, mi hoyo! Esta es la situación y el punto de partida para la evolución de las sibilantes en el centro y en el norte. Entonces, dos evoluciones, una en el norte, centro-norte de la península, y después hay otra evolución en el sur. Dos zonas grandes. Entonces, antes del siglo XVI, esta era la situación. 6 sibilantes, todos fonemas. Y luego en el siglo XVI tenemos el comienzo de cambios. Tenemos desafricación, que es el número 25. Entonces, estos sonidos africados se desfricatizan, o sea, africados se hacen fricativos, simplemente. Y también 26, pues el sordo se hace, el sonoro se hace sordo. Y por lo tanto, estos dos africados se fusionan en uno solo que es fricativo. Y es dental, es algo así como con los dientes. Y pues estos pues no son africados, entonces no sufren 25, pero sí van a experimentar el ensordecimiento número 26. Entonces z pierde su sonoridad, por lo tanto estos dos se fusionan en uno solo, que es s. Pero es este sonido ápico alveolar, espeso. Esta es la S gorda que tenemos en Castilla, ¿no? Entonces es una S, pero es más bien, es una S fuerte, ¿no? Gorda, espesa. Esta es la S castellana. Y también tenemos estos dos prepalatales o palatales.
y no son africanos, entonces solo sufren este proceso de ensordecimiento y este sonido sonoro se hace sordo y tenemos sh, sh. Entonces, de estos 6, las confluencias de consonantes, tenemos en el siglo XVI 3. Se reduce el sistema por 50%. Entonces, luego tenemos más cambios y tenemos este sonido dental, sordo, fricativo, que se hace interdental después de 1650. Este es el cambio 27. Entonces se hace y a este no le pasa nada, sigue igual. Y a este se echa para atrás y va de prepalatal a velar. Este es el cambio 28. Entonces seguimos con 3, pero cambian de punto de articulación, cambian de lugar. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno, si comparamos varias palabras, podemos saber por qué fue así. Entonces, ya en el siglo XVI tenemos estos 3 sonidos que funcionaban como fonemas. Entonces, tenemos casa y casa y kasha. ¿Cuál es el problema? Son demasiado similares. Entonces, en el habla de todos los días, era fácil confundirse, sobre todo si alguien bebía vino o si se hablaba rápidamente. Entonces, era muy difícil ya distinguir porque ocupaban un espacio fonológico demasiado pequeño, demasiado limitado. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema hace que sean más diferentes. Entonces, este se hace más diferente yendo de dental a, pues, interdental. Se hace más diferente. Este también se hace más diferente y va de prepalatal a velar. Bien, bien diferente. A este no le pasa nada porque está en el medio. Es como la ancla. Entonces, en vez de casa, casa, kasha, difícil de contrastar, pues ahora tenemos, después de 1650, caza, casa y caja. Mucho más fácil de distinguir. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos una Z hoy en día en el castellano del centro norte de la península. Entonces, esta S apical-alveolar, como acabo de decir, a veces recibe el nombre de la S castellana, porque esta es la S más típica de Castilla. O también hay quien dice la S gorda, o la S espesa, thick, fat S. Podemos ver aquí cómo fue la evolución. Entonces, en palabras como cazza y pozzo. Cazza, primero se hace casa y luego casa. Y pozzo, primero se hace pozo y luego pozo. Y paso, pues sigue igual. Y casa se ensordece simplemente y finalmente se hace casa. Y dicho se hace finalmente dijo, la forma que tenemos hoy en día. Y mujer, primero se hace, mujer se hace primero mujer, mujer y finalmente mujer. Entonces, esta es la situación en torno a Toledo. El modelo es Toledo y después Madrid. Toledo el modelo porque es una gran ciudad, tiene mucho prestigio, donde se ubicaba la corte y entonces súper importante Toledo, servía como modelo. Y en el sur, el modelo era Sevilla, una ciudad con mucho prestigio. Entonces, la evolución fue diferente en el sur. Entonces, en Andalucía, en torno a Sevilla, empezamos con los mismos sonidos. Tenemos 6 sibilantes medievales. Pero en vez de ápico alveolar,
tenemos estos dos que son predorso-alveolares. Entonces, son como la S y la Z que tenemos hoy en día, por ejemplo, en inglés o también en México. Entonces, tenemos siesta o desde. Entonces, no apico alveolar. Esta no es la S gorda que tenemos en el norte. Entonces, lo que pasa es que la evolución fue un poco diferente. Tenemos ya en el siglo XVI desafricación y confluencia en alveolar o dental por el número 25A. Entonces tenemos pues estos cuatro que se hacen dos. Entonces un par de sordo, o sea, uno sordo y otro sonoro, que son todavía fonemas en el siglo XVI. Entonces de estos cuatro pues se reducen a solo dos. Y a estos dos no les pasa nada, siguen. Pero luego, en el siglo XVII, tenemos el proceso de ensordecimiento. Entonces, se ensordece este y se ensordece este. Por lo tanto, estos dos se confluyen en este, que es predorsal alveolar o predorsal dental. Y estos dos se confluyen en uno solo, que va a ser sordo. Y luego este pues se echa para atrás y se hace ovelar o muchas veces laríngeo. Entonces o se hace mujer, mujer, o pues una aspiración más suave, algo así como México, mujer, más suave. Entonces estas son las posibilidades. Entonces estos son los ejemplos. Entonces en el sur, en torno a Sevilla, tenemos casa, que se hace casa, y decir, que hace decir, decir, y luego decir, y paso sigue igual, y casa se hace casa, y dicho se hace dijo, y mujer pasa por mujer, y mujer, en algunos dialectos, algunas variedades del sur, se hace mujer. Entonces, gracias a estos cambios, tenemos hoy en día, en el centro norte, lo que llamamos distinción. O sea, se distingue entre dos fonemas. En el centro norte tenemos un fonema adicional, que es Z. Interdental, fricativo sordo. Y se escribe con una Z, con C delante de E y C delante de I. Y también una S, pero la S es gorda y es ápico alveolar. Y se escribe con S. Entonces tenemos dos fonemas y un contraste entre palabras como caza y casa. Caza y casa. ¿Cierto? O ceno, estoy comiendo mi cena, ceno, y también seno, ¿no? Que es breast, ¿no? Entonces, se puede encontrar pares mínimos porque estos dos sonidos tienen valor fonémico, valor contrastivo, muy importante. Y otros ejemplos, cena y cisne, Zaragoza, zapato, cigüeña, zarzuela, etc. Y también tenemos pues un sonido velar fricativo sordo, que muchas veces se hace más fuerte, más bien uvular, y se escribe con J, G delante de I, G delante de E. Entonces tenemos jueves, o gira, o gente. En Andalucía, Canarias y las Américas no tenemos distinción, porque ni siquiera tenemos Z. Lo que tenemos es ceseo. O sea, no se distingue entre Z y S, porque no existe Z. Todo es S, por lo tanto, ceseo. La gente cesea, ¿no? La gente es ceseante. Entonces, la S que tenemos es predorso alveolar, o puede que sea también predorso dental. Hay un poco de variación. Y se escribe, se representa en la ortografía con S, Z,
C delante de E y C delante de I. Entonces tenemos casa, casa. Entonces en el centro norte, lo que son palabras diferentes, caza, casa, en el sur son homófonos. Hace falta contexto para saber si se trata de casa, cacería, o casa, domicilio. Mientras en el centro norte ya es muy obvio, automáticamente se sabe que se trata de cacería, porque se pronuncia con Z. Y se trata de, pues, una casa, domicilio, pues, porque se pronuncia con una S. Entonces, un fonema adicional en el centro norte. Y otros ejemplos serían estos: cena en el sur y también cisne. Y también tenemos este sonido que frecuentemente se realiza como en inglés, laríngeo o glotálico. Entonces, o tenemos jueves, o posiblemente jueves, o gira, o también gira, más suave, gente, o también es posible en el sur, gente, toda la gente. Entonces, así llegamos al cambio 29, ese es el yeísmo. Entonces, el yeísmo es simplemente la confluencia de estos dos fonemas, lateral palatal y yod, en un solo fonema, que va a ser yod, ¿no? Fricativo, palatal, sonoro. Entonces, no se ha propagado todavía a todas las zonas de habla castellana. Es un cambio en marcha. Entonces, en gran parte de la zona castellana tenemos este fenómeno, pero no siempre. Algunos puntos, aquí y allá, en el norte, pueblos de Burgos, por Rioja también, donde la gente sí distingue todavía, pues, entre lateral palatal, que se escribe con doble L, y también fricativo palatal, que se escribe con Y, ¿no? Entonces, hay quien distingue y hay quien pronuncia aya y alia. Son distinguidores porque practican el yeísmo, el contraste entre los dos fonemas. O también vaya, 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 get out of here, vaya, y vaya, que sería fence, ¿no? Entonces contrastan. Eso es lo que se llama el yeísmo. Otro fonema adicional que se da en el centro norte de la península. Sin embargo, en la mayoría de la zona castellana y también en las Américas, pues no tenemos distinción entre estos fonemas ya. Lo que tenemos es yeísmo. Yo, por ejemplo, no distingo entre estos dos. Para mí todo es yod. Por lo tanto, yo digo aya, aya, vaya y vaya. Entonces, yo soy yeísta, ya que practico el yeísmo. Bueno, vamos a echar un vistazo a la tarea, que es para el lunes. Y aquí tenemos ya los cambios hasta el castellano medieval. Y queremos dar ahora los otros cambios hasta llegar al castellano moderno. Entonces tenemos todo lo que necesitamos hasta acá. Y tenemos ya en el castellano medieval abeja. Ahora, ¿qué ocurre? Por 26, el cambio 26, que es el ensordecimiento de las sibilantes sonoras, pues ya va de sonoro a sordo y se hace sh, así, 26. Y tenemos abeja y luego se echa para atrás y se hace velar. Y tenemos abeja, abeja, y ya estamos. Entonces, número 1, alio. Tenemos todo lo que necesitamos hasta el castellano medieval. Y tenemos ayo, ayo. Pero no hemos terminado porque ya se sabe que ya se ensordece por el número 26. Entonces se hace, pues, ayo y después asho. Y luego se echa para atrás, se hace velar y tenemos finalmente ajo, ajo.
Número 2, muy parecido. Estamos acostumbrados ya a ver esto. Ya. Pues se ensordece, se hace sh. Y luego se echa para atrás y se hace velar. Así que terminamos con añejo. Vale, ahora tenemos asinu. Y no debería estar aquí. Acabo de darme cuenta de que no se menciona en Faris este cambio, la sonorización de la S delante de una consonante sonora. Si han tomado un curso de fonética, ustedes ya saben que asno se hace asno en algún momento en casi todas las variedades del español moderno. Pero si buscan el proceso en el capítulo 7, pues no está ahí. Entonces, yo voy a quitar esta palabra de la tarea, no se preocupen, simplemente sepan que sería asno, pero no tenemos el cambio formal. Entonces, olvídense por el momento de asno. Bien, ahora tenemos kaiku hasta castellano medieval y tenemos ciego con africado. Entonces, por el cambio 25, tenemos desafricación. Este sonido africado se hace simplemente fricativo. Se mantiene dental. Entonces, por 25 sería ciego, más bien, ciego, algo así. Y no hemos terminado, a un cambio más. El último cambio sería, pues, 27. Entonces, este sonido dental, ciego, se hace interdental, se hace más diferente. Entonces, por 27, tenemos finalmente en el centro norte de la península, en el castellano moderno, pues, ciego, con Z. Y esto, castellano medieval, tenemos habla en el castellano medieval. Entonces, simplemente me parece que tenemos un cambio. Y este sería la pérdida del H inicial, ¿no? Entonces, en vez de habla, tenemos habla. Pero se sigue escribiendo con una H. Entonces, tenemos un cambio ortográfico. La F cambia a H, la letra H. Entonces, se escribe con H, pero no se pronuncia con H, pues desaparece por completo y decimos habla. Luego 6, famine, yo creo que es muy parecido. Entonces, yo creo que es el mismo principio. Entonces, este por el número 23, otra vez. Entonces, esta aspiración desaparece, se elide y tenemos en vez de hambre, pues simplemente hambre. Pero también tenemos un cambio ortográfico, en vez de con F, se escribe pues con una H, pero que no se pronuncia. Y luego 7, ínsula, problemática. Yo metí la pata porque no me había dado cuenta de que no tenemos la sonorización de la S, eso para después. Entonces, ya castellano medieval, isla, y luego hoy en día, en la mayoría de los dialectos, se pronuncia isla. No se preocupen, yo voy a quitar esta palabra de esta lista. Tranquilos. Y 8, migliore, todo lo que queremos, hasta mejor, castellano medieval. Y luego mejor, se ensordece, se hace sordo, entonces mejor pasa a ser mejor, y después mejor se echa para atrás y se hace velar. Entonces finalmente tenemos mejor en el castellano moderno. Y eso es todo por ahora.